3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Biblia no dice si Dios les advirtió a Adán y a Eva que ellos, por naturaleza, tenían derechos. Derechos porque de la naturaleza viene el placer, aunque también el dolor. Sin embargo, creo que uno puede creer que sí les dijo. Y tal vez, tiempo después de que Dios les advirtiera que debían irse de lo que ellos creían el paraíso terrenal, Adán y Eva cayeron en la cuenta y entendieron lo que Dios había llamado derechos. Y entonces supieron que eran derechos humanos porque ellos dos eran humanos. Y para cumplimiento de esos derechos tenían la naturaleza, todo lo creado. Ellos mismos formaban parte de la naturaleza, es decir, de Dios. Si así lo sintieron, entonces comprendieron que la naturaleza es Dios mismo y que por eso, cuando estaban en lo que creían paraíso, Dios se transfiguró en persona, no para expulsarlos, sino para decirles que el paraíso debía ser hecho por ellos mismos, porque para eso les había dado la inteligencia, las manos, los pies, así que, para poder hacerlo, ellos tenían primero derecho a estar vivos, y ese derecho les traía por naturaleza todos los otros derechos, a trabajar, a ser libres, a gozar del amor y tener hijos, a recorrer la tierra y cultivarla, a recoger la cosecha, a no ser agredidos, a conocer los secretos de la naturaleza para sanarse cuando tuvieran dolor, derecho a tener nombre, derecho a descansar, derecho a la paz, y que asimismo, cuando sus hijos nacieran, ellos tendrían los mismos derechos porque también eran humanos, y humanos serían todos los que nacieran después. Y seguramente Dios les dijo que también tenían derecho a morir, para que se cumpliera otro derecho que Él tenía en sus planes: el derecho a comprender, a tener esclarecimiento, para lo que son necesarias otras vidas, otros sentimientos, otros cuerpos. Entonces, uno puede creer que ahí fue cuando Adán y Eva conocieron qué era la felicidad y qué el sufrimiento, y qué era ser libres, y que para poder gozar y entender esos estados era necesario aprender el amor, el respeto, la compasión. Y lo hicieron. Pero puede uno creer que no pasó mucho tiempo sin ellos percatarse de que en ciertos momentos no sentían la felicidad ni la libertad. Entonces le preguntaron a la naturaleza, a Dios, qué era lo que sentían y por qué. Y Él les explicó que en las mentes que les dio para que pudieran hablar y moverse,
pudieran pensar y descubrir, crear ayudas y herramientas, también había sentimientos negativos como la rabia, los celos, la pereza, la codicia, los abusos del placer y del poder, el deseo de mandar sobre los otros. Y les advirtió que ellos tenían que estar en alerta porque si esos sentimientos se descontrolaban, caería sobre ellos el peor de todos, el miedo. Les reveló que el miedo estaba hecho de muchos otros miedos, de los cuales el más desgraciado era el miedo a morir, ya no por derecho, sino como consecuencia del mal. Y puede uno creer en que Adán y Eva no dejaron de preguntarle a Dios por qué había instalado esos sentimientos negativos en sus mentes, sabiendo el mismo Dios que no eran sentimientos buenos. Sin duda, preguntaron también, ¿qué es el mal? Siguiendo este hilo de lo que uno podría creer, Dios debió decirles que el bien construye, pero el mal hace lo contrario, y que Él puso los sentimientos negativos en ellos porque era necesario que lucharan contra el mal para poder construir el paraíso. El bien y el mal existen para que ustedes, que son humanos y libres, elijan. La libertad es poder elegir, y el bien no existiría ni podría ser entendido si no existiera también el mal. Solo sabiendo que existe el mal, ustedes podrán comprender el valor del paraíso. El bien protege los derechos, el mal actúa contra ellos. Por eso han de luchar, para que sepan lo que son, para que comprendan la finalidad de la vida. Sin retos, sin desafíos, sin nada que ganar ni nada que perder, la existencia no tiene sentido, debió decirles Dios antes de regresar a su silencio. Bien, debe haber 1000 libros y en ellos miles de razones sobre la existencia de los derechos, que, bien lo sabemos, nunca están separados de los deberes. La expresión derechos humanos apareció entre 1789 y 1799, final del siglo XVIII, años de la llamada Revolución Francesa. La promulgación tuvo el título Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y su texto original en francés fue traducido al castellano en Colombia clandestinamente por el prócer Antonio Nariño. Nariño vivió entre finales del siglo XVIII, 1765, y comienzos del XIX, 1823, y fue uno de los más notables próceres de la lucha por la independencia del nuevo reino de Granada, hoy Colombia. Fue conocido como precursor de la independencia. Cuando se supo que él fue quien tradujo los derechos del hombre, fue sometido a prisión, se enfermó y sufrió la ruina económica. Lo que hizo fue juzgado como amenaza a la autoridad de la monarquía española. Significa que al rey no le gustaba,
porque no le convenía que el pueblo conociera los derechos que todo ser humano tiene, y que los tiene porque son inherentes a la naturaleza, y por lo cual las leyes de los hombres deben ser hechas con fundamento en esos derechos. El rey entendía que si el pueblo conocía los derechos, él perdería poder como rey. En tiempos más recientes de la historia a la que pertenecemos, 25 de agosto de 1987, fue asesinado en Medellín el médico salubrista Héctor Abad Gómez, entonces presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Antioquia. Justo o junto a él, mataron al también médico Leonardo Betancourt Taborda, mano derecha de Abad en la defensa de los derechos de la gente. El 17 de diciembre de ese mismo año apareció baleado el cuerpo del profesor de Derecho Luis Fernando Vélez Vélez, otro defensor notable en Medellín de los derechos humanos. Jesús María Valle Jaramillo, abogado penalista, siendo presidente del Comité Departamental de Derechos Humanos, fue asesinado en su oficina del centro de Medellín el 27 de febrero de 1998. Un día antes de cumplir 55 años. 2 meses después, el 18 de abril, también en su oficina en Bogotá, mataron al abogado Eduardo Umaña Mendoza, también defensor de lo evidente. Al lado de estos nombres hay otros, numerosos nombres, de mujeres y hombres asesinados o desaparecidos por defender lo justo. Muchos más siguen muriendo o viven con la amenaza en ristre. Mueren a manos de escuadrones de la muerte pagados para matar a defensores de los derechos humanos en Colombia y en muchas otras partes del mundo, y principalmente en América Latina. Esas dos palabras juntas, derechos humanos, fueron politizadas, polarizadas, criminalizadas, más enfáticamente desde mediados del siglo XX. Social, cultural y sobre todo políticamente, hablar de derechos humanos se convirtió en peligro. Y quienes aparecen defendiendo tales derechos se convierten en blancos, objetivos militares de oscuras bandas pagadas para disparar. Pareciera que quien decide salir a defender los derechos humanos se apunta en la lista de la infalible amenaza. Sube por cuenta propia al cadalso. Hace fila por propia voluntad frente al pelotón de fusilamiento. Creo que más que derechos humanos, son en realidad humanos derechos, al margen de sectas, facciones, políticas, ideologías. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué defender los derechos humanos equivale a condenarse a muerte? ¿Creen que es una pregunta ingenua, pueril, incauta? Hagamos otras por el estilo. ¿Por qué sucede esto si los que pagan y los que ejecutan las muertes de defensores de derechos humanos también están cobijados por los derechos humanos? ¿Por qué la defensa de los derechos de la gente es hoy un gran peligro si tales derechos existen desde cuando aparecieron en este planeta las mujeres y los hombres?
Matar a los defensores de derechos humanos no es matar los derechos humanos. Entonces, si los derechos humanos mueren, se muere el derecho a nacer. ¿Estaría prohibido vivir? Creo que ya lo creemos, o más, que ya lo sabemos. Tras el exterminio de defensores de los derechos humanos, no hay una amenaza, hay un mensaje, una advertencia, un ultimátum. ¿De dónde viene eso? Responderemos que viene de los enemigos de la humanidad, extraterrestres, alienígenas, algo así. Creo que creemos que asumir la defensa de los derechos humanos no es otra cosa que demandar de los centros de poder el cumplimiento de sus funciones, una de las cuales, entre las más sobresalientes, es la preservación de los derechos humanos. ¿Por qué a alguien se le ocurrió determinar que defender los derechos humanos es una actitud subversiva? Si es subversiva tal defensa, entonces ¿forma parte del orden la violación de los derechos humanos? Creo que creemos que la violación de los derechos humanos no la comete el poder, la comete el abuso del poder, porque los derechos humanos se oponen al abuso del poder, denuncian el abuso del poder. Cito de nuevo aquí al pensador catalán Josep Ramoneda, quien en una entrevista para Telemedellín hace unos 13 o 14 años me dijo que el origen del mal está en el abuso del poder. Yo le preguntaba entonces por las crisis de las sociedades, de la política, de la economía y como consecuencia de esas, la crisis del poder. Con eso que dijo este pensador de Cataluña, España, hace entender y sentir que el abuso del poder es la gran tenaza que oprime para asegurarse de que jamás pierda vigencia la milenaria desigualdad que existe sobre los recursos, las oportunidades y las posibilidades. Desigualdad establecida cuando algún primer hombre quiso dominar sobre los demás con la simple coartada de poseer más tierras y más dinero que sus vecinos. Recuerdo ahora a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador a finales de los años 70 del siglo XX, defensor de los derechos humanos. En una homilía, días antes de que lo mataran mientras daba la comunión, contó que por causa de sus denuncias y sus llamados, había sido amenazado de muerte. Tras una pausa y rompiendo un silencio tan pesado como la catedral, explicó: eso solo revela que estoy en el camino correcto. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle.
Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. ¿Te hubiera gustado ser habitante de Medellín hace 350 años? Bueno, ¿quién dice que no lo fuiste?